Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Durante más de un siglo, los primeros registros sonoros de la humanidad fueron objetos mudos, cilindros de cera, discos de cartón, grabados en papel ahumado o láminas metálicas. Algunos estaban tan deteriorados que parecían más reliquias arqueológicas que archivos de sonido. Pero hoy, gracias a los avances en inteligencia artificial, esos ecos del pasado han vuelto a la vida. Grabaciones realizadas en el siglo XIX que ni sus propios autores pudieron escuchar con claridad están siendo reconstruidas con una fidelidad sorprendente. Este esfuerzo no solo representa una hazaña técnica, es también una inmersión emocional en los orígenes de la cultura sonora. Escuchar cómo sonaba una voz humana grabada hace 160 años es como mirar una fotografía de nuestros ancestros, pero con el alma vibrando en el aire. Por primera vez podemos acceder al paisaje acústico de una época en la que la tecnología grabadora apenas estaba dando sus primeros pasos. No es solo sonido, es emoción, contexto, humanidad, es memoria reactivada. Y es que antes de que Thomas Edison popularizara el fonógrafo en 1877, ya existían intentos por registrar el sonido. Uno de los inventores más notables fue el francés Edouard Léon Scott de Marville, quien en 1857 creó el fonoautógrafo, un aparato que, a través de una membrana y una aguja, registraba las ondas sonoras sobre el papel ahumado enrollado en un cilindro giratorio. Sin embargo, el fonoautógrafo no podía reproducir sonido. Su objetivo era puramente visual, capturar la forma del sonido para su estudio, no para ser escuchado. Aún así, Scott creyó que su invento podía algún día darle voz a la ciencia. Lo que nunca imaginó fue que esa voz, silente durante más de un siglo, podría ser resucitada gracias a una tecnología que ni siquiera soñó, la inteligencia artificial. Fue casi un siglo después cuando estas grabaciones comenzaron a ser digitalizadas y analizadas. La grabación más famosa de Scott es una versión del canto Au clair de la lune de 1860, considerada hoy la grabación sonora más antigua conocida de una voz humana. Aunque inicialmente era casi incomprensible, hoy podemos escucharla con una claridad que bordea lo sobrenatural. Estas primeras tentativas también incluyen trabajos experimentales en otros países. Por ejemplo, en Alemania se trabajó con discos metálicos grabados a mano, mientras que en Inglaterra se desarrollaron mecanismos similares al fonoautógrafo. Todos compartían un objetivo común: inmortalizar el sonido. Pero la falta de tecnología para reproducirlo los condenó durante décadas al olvido. Gracias a algoritmos avanzados de aprendizaje profundo, las formas gráficas registradas por el fonoautógrafo y otros dispositivos primitivos pueden ser transformadas en señales de audio. La inteligencia artificial actúa como un restaurador digital acústico capaz de eliminar ruido, predecir frecuencias fatales y reconstruir dinámicas vocales imposibles de recuperar con métodos tradicionales. Los ingenieros del proyecto First Sounds, en colaboración con instituciones como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el Museo Nacional de Francia y el Lawrence Berkeley National Laboratory, escanean todos ellos los registros originales con láseres de alta precisión. Estos escaneos generan imágenes tridimensionales que luego son interpretadas por IA entrenadas con miles de horas de voz humana y datos acústicos históricos. El resultado es impactante. Voces fantasmas emergiendo del papel, más claras y cercanas que nunca. Lo que antes parecía un chirrido informe, hoy revela una vocal, una melodía o una frase completa. La IA no inventa lo que escucha, rellena lagunas con base en patrones reales, haciendo audibles sonidos que estaban atrapados en medios mudos durante más de un siglo. La restauración va más allá de limpiar grabaciones, permite reconstruir los movimientos vocales, corregir distorsiones físicas del soporte y, en algunos casos, incluso simular cómo habría sonado esa voz en un espacio físico determinado, como una sala de ópera o un laboratorio. Incluso se están probando tecnologías que integran modelado acústico de época para recrear reverberaciones perdidas. Además de esta grabación que comentamos, se ha restaurado con éxito otros registros del siglo XIX, recitaciones de poesía, cantos populares, ejercicios vocales y hasta las primeras palabras técnicas grabadas por científicos experimentales. También se están revisando fonogramas de Edison, hasta ahora considerados irrecuperables, así como experimentos fonográficos alemanes y británicos poco conocidos. Estas voces no son famosas, pero su valor
es inmenso. Nos permiten entender cómo se pronunciaba el francés, el alemán o el inglés en 1860, cómo eran los timbres vocales, la cadencia de una melodía cotidiana o el ritmo de una lectura en voz alta. Son cápsulas del tiempo, no solo lingüísticas, sino también culturales y emocionales. Cada vibración restaurada devuelve algo de la textura humana de quienes vivieron antes que nosotros. Uno de los hallazgos más comentados fue una grabación parcialmente reconstruida donde una mujer, probablemente asistente de laboratorio, dice una frase simple: «Estoy aquí». Es lo único que dice. Y es difícil no estremecerse. Una voz de hace más de siglo y medio que, gracias a la tecnología moderna, parece hablarnos desde el abismo del tiempo. Su tono es vacilante, íntimo, casi confesional, como si supiera que alguien, en algún futuro lejano, estaría escuchándola. Cada nuevo fragmento desenterrado no solo amplía el archivo histórico, sino que redefine nuestra percepción del pasado. Ya no vemos el siglo XIX como una época en blanco y negro, sino como un mundo lleno de sonidos que apenas ahora comenzamos a escuchar. Pero ¿hasta dónde puede llegar esta tecnología? Bueno, el futuro de estas reconstrucciones promete ir mucho más lejos. Con la mejora constante de los modelos de lenguaje y la síntesis de voz, la IA podrá recuperar grabaciones más dañadas, extraer matices emocionales, distinguir múltiples voces superpuestas y hasta recrear contextos acústicos históricos. También se está explorando su aplicación en archivos históricos de radio, discursos distorsionados de principios del siglo XX, grabaciones de campo de etnógrafos y registros telefónicos primitivos. Además, los avances en sonido tridimensional permiten imaginar una experiencia aún más inmersiva, no solo escuchar voces antiguas, sino sentirlas en el espacio, como si estuvieran en la misma sala que nosotros. Incluso se ha hablado de integrar a estas voces, restauradas, por supuesto, en museos virtuales o experiencias de realidad aumentada, donde el visitante no solo vea la historia, sino que la escuche desde sus propias fuentes. La colaboración entre historiadores, lingüistas, expertos en audio, antropólogos e ingenieros de inteligencia artificial se está convirtiendo en una nueva disciplina híbrida, la arqueología sonora digital, un campo donde se excavan no ruinas, sino sonidos atrapados en el tiempo. Este campo está en expansión y plantea preguntas fundamentales sobre qué se debe preservar y cómo se define la autenticidad del sonido reconstruido. Vivimos en una era de rescate, de imágenes, de películas, de textos olvidados, pero rescatar el sonido tiene cuerpo, tiempo y alma. Cuando escuchamos a alguien del pasado, no solo entendemos lo que decía, sino cómo lo decía. Recuperar estas grabaciones es recuperar humanidad, es tender un puente emocional entre siglos. Gracias a la IA, hoy podemos oír las voces de quienes nunca imaginaron que serían escuchados y, quizás, eso sea lo más poético de todo, que en una época donde casi nadie podía grabarse, alguien habló, cantó o susurró, y hoy, por fin, lo estamos escuchando. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.